Hola, bienvenidos a su espacio de enseñanza bíblica, Ministerio Bíblico Vid Verdadera, donde aquí aprovechamos este espacio para enseñar e ilustrar la palabra de Dios a quienes no la conocen. Salir del desconocimiento y venir a la luz de la verdad de las Sagradas Escrituras. Ministerio Bíblico Vid Verdadera, siempre a vuestro alcance, de manera gratuita. Soy Nelson Suárez, siervo del Señor Jesucristo, de Ecuador al mundo, compartiendo su palabra, siendo luz. Y a través de el conocimiento que por gracia me ha sido dada por Él, por un favor inmerecido. Ahora lo comparto con todos y cada uno de ustedes, todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan, e incluso los temas que deseen que compartamos. Déjenme sus comentarios aquí en la caja de inferior. Todos sus comentarios y dudas. Y asimismo, los invito a suscribirse a este canal, darle like o me gusta para que más personas tengan también esa oportunidad que tienen ustedes de conocer de las enseñanzas, la guía del libro santo perfecto para nuestras vidas, que nos llena de sabiduría y tener las respuestas correctas, acertadas para nuestra vida y no ser sabios bajo nuestra propia prudencia y nuestro entender, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Así que les reitero mi invitación, por favor, suscríbanse para que este contenido llegue a más personas. Ya muchos de ustedes han visto este contenido y sé que ha sido de mucha edificación para sus vidas y han tenido y tienen el conocimiento que no lo tenían antes a través de este espacio. Suscríbanse a este canal, denle like para que fluya la palabra del Señor. En esta oportunidad vengo a compartirles a ustedes algo que me ha llamado la atención, como a muchos, con respecto a una decisión que ha tomado el Papa Francisco de la Iglesia Católica. Un documento que ha sido denominado Fiducia Supplicans en italiano. ¿Qué significa y qué contiene este documento? ¿Qué alcance tiene este documento? Según ellos, una ilustración a la doctrina de la fe cristiana. Este documento, que se le ha denominado Fiducia Supplicans italiano, que significa confianza suplicante. Pero ¿en qué consiste este documento? Muchos de ustedes me dirán. Bien, este documento fue expedido. Recordemos que el Papa también es un jefe de Estado y a la vez es un líder religioso de la Iglesia Vaticana Católica. Este documento fue expedido después de un análisis con un concilio, podría decirse, entre cardenales, y finalmente llegó a suscribirlo o ponerlo en vigencia el Papa Francisco el 18 de diciembre del 2023, es decir, el último mes del año pasado. Este documento indica que se llegó a un consenso y finalmente se estableció poder dar la bendición a las uniones
homosexuales o conocidas a través de este documento, que es una explicación larga de aproximadamente 6 hojas, en el cual indica que se puede conceder o dar bendición a estas uniones maritales o conyugales, si cabe la expresión, de uniones o relaciones homosexuales, o denominadas en este documento que les cito, uniones o relaciones irregulares. Tratan de ser un poco eufemistas en este tema. Muchos de ustedes me dirán, ¿qué es eufemista? El eufemismo es tratar de maquillarle y darle un menor impacto a que este documento pues no sea llame mucho la atención. Pero si este documento dice que se va a bendecir esas uniones irregulares, como ellos lo denominan en este documento, que ha sido objeto de análisis con varios cardenales, que como un gobierno vendrían a ser como los ministros del Papa Francisco. Pero, ¿qué significa la palabra bendición? La palabra bendición viene del latín bene, que significa bueno, y dicere, que significa decir. La palabra significa decir o desear bueno, o decir lo bueno. En la Biblia, una bendición se refería a buenas palabras de Dios o de sus representantes hacia el pueblo en forma de bendición. En la Biblia hay varias palabras generalmente que se traducen como bendición o bendecir. La palabra hebrea, que casi siempre se traduce como bendecir en hebreo, significa barak, que significa alabar o felicitar o saludar. Con respecto a los antecedentes que les he expuesto, bendecir estas relaciones irregulares homosexuales es felicitar o alabar. Qué raro, llama mucho la atención, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra de Dios, ¿qué dice al respecto? Existe mucho rechazo, prohibición de parte de Dios a estas uniones, es decir, desaprobadas por Dios. Sí, el Papa es considerado supuestamente un ministro de Dios, debe de cumplir literalmente lo que Dios manda. No interesa su pensamiento, su opinión, tratando de interpretar a una manera distinta a lo que Dios manda, sino solamente obedecerla. Pero a estos prelados del Vaticano no se les ha ocurrido mejor cosa que llegar a consensos, legislar, digamos así, y expedir el documento que les he referido o citado. Pero, ¿qué dicen las citas bíblicas, tanto del
Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento al respecto. Si nosotros revisamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 13, dice la palabra de Dios: y cualquiera que se acueste con otro hombre, como uno se acuesta con una mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos y su sangre será sobre ellos. De este libro de Levítico, capítulo 20, versículo 13 y el 14 inclusive dice: y el que tome como a esposas a una mujer y madre de ellas comete vileza, quemarán en el fuego y él y ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Bueno, el 13 es el pertinente al respecto, lo vuelvo a repetir. Levítico capítulo 20, versículo 13 dice: y cualquiera que se acueste con otro hombre, como uno se acuesta con una mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Las relaciones homosexuales no son solamente entre hombres, significa homo igual, del mismo género o sexo, por eso se llama homosexual. Las mujeres también que practican esta abominación, conforme lo dice la palabra de Dios, practican homosexualidad, mujer con mujer y hombre con hombre. Practicando estas relaciones contra natura. Observemos lo que dice el libro de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo reitera varias veces en esta cita bíblica, en la parte pertinente que les he indicado, que lo vuelvo a repetir, que es una interrogante. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Una prohibición estricta, la que Dios establece y la escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Los seres humanos, los que compartimos la palabra de Dios, tenemos que entregar y enseñar la verdad tal cual está en los textos sagrados. No a nuestra conveniencia, sea quien sea el que esté a cargo de una congregación, fieles, como se le llamen, de cualquier iglesia, porque eso significa engañar, adulterar la verdad. Por muy reconocido y muchas veces se considere una alta autoridad jerárquica, ese será otro tema de análisis, pero que las personas tienen en su mente esa jerarquía con respecto a ciertos líderes religiosos. Tenemos otra cita bíblica al respecto también en el libro de Romanos, también el apóstol Pablo, en esta epístola dirigida a los romanos, capítulo 1, versículo 26, indica:
Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Incluso las mujeres han cambiado sus relaciones naturales por las que van en contra naturaleza. Y de la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos unos con otros. Tanto las mujeres dejaron, se refiere a la parte sexual, dejaron las mujeres las relaciones naturales que van contra la naturaleza, y lo mismo los hombres, es decir, prácticas contra la naturaleza de Dios, estas prácticas homosexuales. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, dice así la palabra del Señor. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen, a los que no tienen a Dios. La inmoralidad y pasiones sexuales, barrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Esta cita bíblica me trae a la mente a mí en los tiempos de Lot, sobrino de Abraham, en la que se destruyó Sodoma y Gomorra. Por eso dice claramente aquí, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gustan hacer a los que no tienen a Dios. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Muchos de ustedes quizás habrán escuchado esta historia, otras las han leído en la Biblia. Y si no la conocen, pueden dejarme en los comentarios y la analizaremos y explicaremos lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra a causa del pecado, la inmoralidad y la homosexualidad. Es entonces por eso importante de que cuando existan estos documentos, que es a continuación del que les voy a citar, de todos estos que emite el Vaticano, no estar atentos solamente y asimilar estos contenidos que en muchos casos son herejías. ¿Qué son herejías? Apartarse de la verdad. Un líder religioso puede hablar muchas cosas, decir, instruir, dictar, como en este caso, la emisión de estos documentos, para poner a la luz a sus fieles o a su congregación católica. Pero hay que tener muy en cuenta si eso es lo que Dios manda, o es interpretación o palabra de hombre. Y sobre todo, si obedecer ese contenido doctrinal hereje, falso, ¿estamos obedeciendo a Dios o desobedeciéndole? O provocando a ira, tratando de justificar algo. Y principalmente, por eso insisto, la importancia de leer la Biblia. No puede haber bendición para el pecado, sino arrepentimiento. Nadie puede bendecir a pretexto de que amamos a nuestro prójimo, sí, pero debemos recordarle lo que Dios manda en su palabra y buscar el arrepentimiento y las consecuencias de no hacerlo.
que le espera a esa persona en la eternidad. Por eso, todas las personas, y muchos creo que no conocen de estos documentos, que no tienen los canales de comunicación fluidos, y en las iglesias católicas del Ecuador y del mundo, no creo que conozcan estos documentos, ni peor aún analizarlos como lo estoy haciendo con ustedes, sino que es bastante extenso. Si ustedes desean conocer más de eso, los puedo explicar después. Pero ustedes deben de buscar, muchas de las personas que pertenecen a esta iglesia católica y no conocen estos documentos, deberían de tener mucha precaución, leer más la Biblia. Y por eso existe este espacio, para ilustrarlos a todos y cada uno de ustedes, sus dudas y sus inquietudes. Con mucho gusto lo haré. Déjenme todos sus comentarios aquí en la parte inferior. Suscríbanse para que puedan recibir mayor guía e ilustración a través de este espacio del Ministerio Bíblico Verdadera. Es por ello que cada vez y cuando estamos al tanto, como atalayas del Evangelio, ante estas herejías, inducir a error y no a la verdad. Incluso quienes practican esta religión vaticana. Apartarse de la verdad, como vuelvo y repito, y alabar y felicitar, como hemos visto la definición de lo que significa bendecir, jamás es aberrante teológicamente decir que se va a bendecir la maldad, que se va a bendecir el pecado. Entonces, ¿cómo pueden bendecir el pecado de una relación homosexual? O cómo tratan eufemistamente de llamar a estas relaciones de pareja irregulares en bendecir. Jamás Dios va a bendecir el pecado. Peor aún, quienes seamos siervos del Señor, compartiendo su palabra, jamás vamos a enseñar ni a inducir a que se bendiga el pecado. Pero que este señor, creo que ya tiene avanzada edad, yo no sé si él haya revisado detenidamente este documento que se ha emitido, y ya vamos a ver otro documento que contraría este documento de de la fiducia supplicans. Pero existe otro documento anterior a este, que es contradictorio. Este justamente sale del mismo concilio católico de prelados cardenales, que contraría totalmente esto. Ese documento, que se denomina Responso ad Diblum en lengua italiana, que significa en español respuesta a una duda, expedido el 22 de febrero del 2021, es decir, 2 años antes del documento Fiducia Supplicans del 18 de diciembre del 2023.
Esta responsum de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Aundi Bloom, sobre las bendiciones de las uniones de las personas del mismo sexo. Este documento contraría las bendiciones a las uniones de pareja irregulares, que ellos les llaman. En la parte pertinente, porque es bastante extenso, indica claramente que por este motivo no es lícito impartir una bendición a relaciones o parejas, incluso estables, que implican una praxis sexual, dice la parte pertinente de este texto, la praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión disoluble de una mujer. Bueno, define esa parte de ahí. No esté abierta por sí misma a la transmisión de la vida. Define lo que es el matrimonio y lo que no debería ser, como es el caso de las uniones del mismo sexo, indica. Más abajo dice, además ya que las bendiciones sobre las personas, en la relación y en los sacramentos que dicen ellos, la bendición de las uniones homosexuales no pueden ser consideradas lícitas, en cuanto sería, en cierto modo, una imitación o analogía con la bendición nupcial. Contraría totalmente al documento. Este documento que estoy leyendo fue emitido el año 2021, febrero del 2021. Y el año pasado, a fines del 2023, contrarían este documento, pero este documento, como el Papa es jefe de Estado, se emite este documento clerical que para que quede en vigencia una disposición, un edicto, decreto o a ese rango, porque el Papa es jefe de Estado, pero es un documento de contenido clerical, supuestamente de la doctrina de la fe. Entonces debió haberse derogado este. Pero este se mantiene y es contradictorio. O sea, ellos mismos se contradicen doctrinalmente quienes suscribieron este documento y lo ratifica el Papa Francisco. Indica que no se pueden dar, ya había esa motivación con respecto a la bendición de estas uniones de parejas irregulares, como ellos le llaman aquí, que son homosexuales, indican claramente que no se pueden dar esas bendiciones porque no es lícita. Y una parte aquí que pertinente dice, invocada sobre el hombre y una mujer que se unen en el sacramento del matrimonio, ya que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, es decir, similitudes. La establecida por Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y el documento posterior, el Fiducia Supplicans, que es del 18 de diciembre del 2023, contraría este análisis, digámoslo así, como precedente doctrinal del mismo cuerpo cardenalicio y del mismo Papa, la definición de que el sacramento del matrimonio es sagrado, vale la redundancia, ya que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías o paralelismos, porque no son compatibles, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios
sobre el matrimonio y la familia. La declaración de ilicitud de las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no es, por tanto, y no quiere ser una discriminación injusta, según ella, sino reclamar la verdad del rito litúrgico que ellos tienen y de cuánto corresponde profundamente a la esencia de lo sagrado o sacramentales, tal y como la iglesia de ellos la entiende. Es así que de este documento que les estoy leyendo, el Responsum Addivium, que les había indicado que fue expedido en Roma, en la sede congregacional de la doctrina de la fe, el 22 de febrero del 2021, concedida por el sumo pontífice y suscrito por el secretario de la congregación respectiva. Y en la parte final, antes de este texto, dice: por estos motivos la Iglesia no dispone ni puede disponer del poder para bendecir uniones del mismo sexo, en el sentido anteriormente indicado. Es decir, este documento del 22 de febrero del 2021, el Responsum Addivium, dice que en la doctrina de la fe de ellos, que es ilícito y no se puede tener analogías o paralelismos de estas uniones irregulares o uniones de parejas del mismo sexo que se puedan bendecir, porque es contrario a la doctrina de la fe y de lo que Dios dispone. Pero el 18 de diciembre del 2023 emiten el documento Fiducia Supplicans, ¿no? Que es el documento que lo definen como confianza suplicante. Poca coherencia de parte de ellos y que es disposición y doctrina de hombre, mas no bíblica. Este análisis de estos documentos que hay que tener en cuenta, todos los que modestamente estamos alertas siempre a todas estas herejías, y es por eso que muchas iglesias, entre ellas la Vaticana, no educan ni enseñan la sana doctrina contenida en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y esto es como el ciego. El ciego se vivirá tropezando y cayendo si no tiene la luz. Y la luz es la palabra de Dios. La única autoridad moral que los cristianos, o quienes creemos ser cristianos y buscamos hacer la palabra, la voluntad de Dios a través de su palabra, si no la conocemos, no podemos recordarle al hermano pastor, líder o guía espiritual que está equivocado. Y estamos obligados a consentir el pecado a pretexto de que son seres humanos y hay que tener misericordia por ellos.
sí, pero debemos también decirles que deben de arrepentirse, porque ese pecado, y más aún, pretender de que sean bendecidas estas uniones irregulares o de parejas del mismo sexo, es prohibido por Dios y lo manda en su santa palabra a no aceptarlo. Si Él lo manda, nosotros no podemos consentir eso. No significa odiarlos ni rechazarlos, no estoy diciendo eso. Significa hablarles con el mismo amor del prójimo y decirles que deben venir al arrepentimiento, que no es correcto esa práctica y existen antecedentes en el pasado. Como les citaba yo, en Sodoma y Gomorra, que hubo destrucción por este pecado sexual irregular que ofende al origen, al diseño original de la creación de Dios. Hombre y mujer, como en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva. Le dijo a un hombre y una mujer, fructificaos y multiplicaos. Hombre y mujer. No hay alternativas ni alternativos. Eso es degeneración. Y nosotros debemos de cumplir y obedecer inevitablemente lo que Dios manda, no lo que nos parece a nosotros o justificar. Vuelvo a repetir, más aún, bendecir el pecado y por supuestas y supuestas autoridades que emitan estos documentos ordenando tal cosa. Nosotros estamos para obedecer y agradar a Dios, no a los hombres. Espero que este episodio de análisis de este documento emitido por la Iglesia Católica les haya sido de mucha utilidad de orientación y de guía para estar alertas. Y los invito, los animo a unirse a este espacio que modestamente poder orientar y guiar a muchas personas a sus dudas e inquietudes con respecto al conocimiento de la palabra de Dios y hacer su voluntad conociéndola como Dios la manda en sus mandatos, ordenanzas y decretos para tener una vida exitosa de sabiduría y tener las mejores respuestas para nuestra vida. Los invito a suscribirse a este espacio, a darle like, me gusta y así poder ir creciendo y llegar al número de suscriptores para hacer programas y análisis en vivo donde podremos interactuar mejor. No se olviden, suscríbanse a este canal, denle me gusta y juntos creceremos en suscriptores para programas en vivo y asimismo interactuar mutuamente. Les deseo muchas bendiciones.